buenos días, muy buenos días. Saludándolos con el gusto de siempre, con el cariño, con el placer de estar con ustedes. Estoy también iniciando aquí mi transmisión en Facebook para hablar el día de hoy de que estamos hablando, terminar la semana. Gracias por sus corazones. Buenos días, Colombia, buenos días. Buenos días desde Seattle. ¿Qué tal? ¿Cómo están? New Jersey, Costa Rica. Hola, hola, buenos días. La colonia azteca de Puebla. Hola, hola. Hermosillo, desde Guadalajara, Paisano, Los Ángeles, Venezuela, Florida, Jalapa, Atlanta, Argentina, Teotihuacán, El Salvador. Muy buenos días a todos. Argentina, Nayarit, Texas, Panamá, Venezuela, Jalisco. Buen fin de semana para ustedes también, la Florida, California, Toluca, Pisaco. Hola doctor, Monterrey, buongiorno, hasta la France. ¿Cómo está? El significado del muro es un buen punto. Miren, esto es delicado porque son grupos políticos muy importantes, económicos, los que están peleando aquí en Estados Unidos la presidencia. Y es una lucha que se está dando entre un grupo de arios, o sea, los europeos. Sí, Master Coach, felicidades, Houston, como fotoleera y un curso ahí que di de fotolectura, Canadá, España. Eh, He hecho algunas cosas que he comentado, pero no me resulta. Es que hay programas muy fuertes que hay que soltar, es lo que estamos hablando. Voy a dejarlo del muro para platicárselos, mostrárselos, a lo mejor con un programa que me permita ponerles filminas. Pero sí, con gusto. Mérida, ¿cómo están? Gina, acá, Socorro, Venezuela, Cusco, Luis Córdoba, Caridad Reina desde Guadalajara, José Martínez en México. Bueno, déjenme empezar. Tenemos un clear en Fort Lauderdale el 14, 15 y 16 de octubre. Ponles por ahí, Jackie, el teléfono donde pueden hacerlo, porque ya voy a salir también de ese ciclo de dar clear, porque voy a entrar a otro ciclo. Así que si quieres tomar el clear, el limpio, la manera de limpiar tu cerebro, pues evita perderte este. Y es Felipe, su alumno, buenos días, Monterrey. Les decía que, miren, el problema, que, no el problema, la sabiduría que nos da la naturaleza, nosotros como problema no lo aplicamos. Soltar, soltar, soltar. Me siento triste, me recuperaré rápido de las series del pasado. Sí, exactamente, vamos a ver cómo vamos a hacerlo. Miren, el problema es que no soltamos esas situaciones emocionales del pasado que nos mantienen en la carencia. Y hablamos de carencia económica, hablamos de carencia en el amor y hablamos de carencia en la salud. Fíjate bien, ¿eh? En la carencia en la salud, en la carencia económica y en la carencia en el amor. Hola Paco Hernández, Master Coach, felicidades. Javier Custode desde acá, alumno, una niña de 7 años, sus cenitos están creciendo. Esto es por la situación hormonal y si está teniendo una alteración, porque todavía no debería de ser, es porque algo está pasando con la feminidad de esta niña. Insomnio. Saludos de La Rioja, Argentina. Qué buen vino hacen ahí. Qué buen vino tinto. Wow. Felipe, Ferman, ¿cómo están? Entonces les decía, el problema es que no soltamos y como esta semana estamos en la naturaleza y les decía que el otoño sueltan las hojitas y sales todo esto, fibromialgia es más frecuente en la mujer que en el hombre y es porque no se siente valorada, tomada en cuenta, apoyada, se siente muy raro, ¿no? Muy poco valorada, y entonces vienen las señales de la fibromialgia. Fíjate, Marta, que ya estuvimos checando y no hay problemas para entrar a la Universidad de Marketing y Ventas con PNL, según me dicen mi equipo. Ayer hicieron pruebas desde celulares y demás. Resetea dale, entra y ponle reset, porque normalmente es un asunto de que se ajustan algunas actualizaciones y tú te quedaste con el caché anterior. Dale nomás, dale nada más reset, porque me están reportando que no hay problema.
El info de Clear, si les pones el teléfono, por favor, Jackie, eh, de la gente de Fort Lauderdale, el cólico nefrítico, los riñones, es ira acumulada, mucha ira acumulada. Ojeras sin razón de una niña, puede ser circulatorio, porque no está muy pequeña. Las ojeras nos salen a los adultos cuando no pasamos una buena noche y no dormimos bien, pero una niña no tiene por qué tenerlas. Entonces probablemente sea el, eh, un problema circulatorio, que son, circulatorio es emociones, cómo fluyen las emociones. Como es una niña, no es problema de la niña, es problema de los padres. Acuérdate que el niño es un embudo que absorbe el desamor, los desencuentros, las incongruencias de los padres. Sí. Eh, bueno, entonces déjenme dar el tema y ahorita voy a preguntas específicas, ¿no? El asunto es, eh, el asunto es que no soltamos el pasado porque no tenemos esa capacidad de entender que cada pensamiento que tenemos es una energía que va al campo cuántico, donde está la antimateria, y de ahí se forma la materia. Entonces, desde ahí es donde viene el problema. Entonces, si tú quieres ver lo que tienes actualmente en tu dinero, piensa, tienes que revisar lo que has pensado en los meses anteriores y años anteriores sobre el dinero. Si tú quieres ver lo que tienes sobre la salud, hay que ver esto desde este punto de vista, qué pensaba sobre la salud unos meses y años antes. Y aquí el problema es que hay dos emociones fundamentales que ahí está, mira, con Rosa Horta ese teléfono y está ahí lo de Fort Lauderdale. Ok, entonces ahí están los teléfonos, gracias. Eh, entonces, hay dos emociones fundamentales que nos han estado poniendo muy fuerte, que es el miedo y la culpa. El miedo y la culpa, ¿ok? El miedo y la culpa son las dos emociones muy importantes que se compensarían con el amor, contrario al miedo, y quitar la culpa sería aumentar nuestra conciencia. Ah, ya entendí por qué están haciendo esto. ¿Y quién te pone el miedo? Los medios masivos, la crisis, el dinero, el petróleo, el dólar, las guerras, los actos terroristas. Entonces, hay una situación ahí de miedo que tenemos. Y si no me crees, prende el noticiero, prende la televisión, haz una cuenta T, debe y haber, y ponen el debe, las noticias buenas y en el haber las malas, y verás que hay puro debe, 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 debe. ¿Ok? Entonces, el problema es que no soltamos esos pensamientos. ¿Y quién nos los puso? Mira, yo les digo que el miedo no lo hacen los medios masivos y la culpa no lo hacen muchas, no todas, muchas religiones. Mira, estás en la certificación, saludos. Entonces, la culpa de que somos pecadores, somos hijos del pecado. Acuérdate, te dicen que tú naciste de la unión, relación sexual de tus padres, por lo tanto eres hijo de un pecado. No, Trium sería más bien ario. Reptiliano sería más bien esta Hillary Clinton. No es más reptiliano. Es interesante porque acuérdense que en la literatura sumeria los primeros reptiles fueron las razas elegidas, o sea, los judíos, por ejemplo. Entonces, fueron los primeros que realmente fueron como seleccionados ahí. Es una historia muy interesante que hay que estudiarla. Es historia, no es mito, es historia. Es historia, está en las literaturas más antiguas, como los dioses bajaron y hicieron cosas. Entonces eligen a un pueblo y el primer pueblo elegido fue precisamente el pueblo judío. Por eso el ario, por ejemplo, los alemanes, como Hitler, quería eliminar a los judíos porque son grupos antagónicos. Entonces es bien interesante, es bien interesante ver la historia cuando la gente no comprende por qué un Hitler, la raza aria, como los alemanes, querían eliminar a la raza judía. Y dices, ¿por qué? ¿Qué marihuanada traía? No, era un asunto de poder global.
nosotros bailamos en ese, en ese entorno porque no sabemos, no tenemos conciencia. Nosotros bailamos en esas dinámicas económicas de los países y los poderes económicos que se quieren controlar entre ellos, tomar posiciones, y nosotros bailamos ahí en el petróleo, en el dólar, en todas estas cosas que nos tiene así. Y nos generan miedo, miedo al futuro, miedo a qué voy a darle a comer a mi hijo, miedo a qué voy a hacer si me pierdo mi trabajo, miedo. Y al tener miedo, no puedes tener conciencia. Y la culpa te la meten con esto de que eres hijo del pecado, eres pecador. Fíjate que incluso, y lo voy a decir con mucho respeto, y con mucho respeto a los católicos, yo soy católico, pero a nosotros nos hacen asumir culpa. Cada domingo que vas a misa estás por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Fíjate, ¿por qué? Y además golpeas tu corazón. Esto genera un implante energético, es una grabación, un anclaje poderosísimo a que eres culpable. Si tú quieres, sigue rezando esa oración, pero no te golpees el corazón y bríncate esa parte de por mi culpa, por mi grande culpa. Bríncatela, no la digas cuando estás haciendo un rezo y no golpees tu corazón porque estás haciendo una asumir que eres culpable de qué, de qué, ¿ok? He pecado de pensamiento, palabra, ¿por qué? No necesariamente, a lo mejor esta semana me porté bien y no pequé, y sin embargo estoy dale culpable. Entonces, y esto sabemos que en otras religiones es todavía peor, porque inclusive eh, se lastiman, se castigan, ¿ok? Soy perfecta, exacto, ¿por qué vas a ser culpable? No, y no somos culpables, de verdad. Neil Donald Walsh, que ha sido uno de los hombres que más aclaró la posición de Dios en sus conversaciones con Dios. Dios dice, yo no les dije eso, yo jamás les dije eso. No, la oración es rescatable, porque la oración es una forma de acercarte a Dios. Pero bríncate a los pedacitos cuando eso es una culpa, una implantación. Mira, hay seres, y esto me preguntan que si creo en los ángeles. Mira, la, la frecuencia vibracional de algo es lo que nos permite verlo. Una cosa que vibra fuera de nuestra frecuencia de capturar, como las ondas del microondas. Por ejemplo, tú metes a calentar tu comida al microondas, pero no ves las microondas, porque estas no se pueden ver. Tampoco ves los rayos X. Te toman una placa, sabes que te tomaron la placa, pero no ves los rayos X. Tampoco ves las ondas hercianas, las ondas de radio, de celular, de televisión, no las ves. Entonces, para que tú puedas ver algo, necesitas estar en una frecuencia de ondas que para que tu ojo lo vea, y esa frecuencia de onda es muy pequeñita. Es pequeñita, comparado con todo el infrarrojo, con todas las ondas vibracionales, nuestro ojo ve bien poquito, bien poquito. Entonces, si puede haber un ser o una entidad que está vibrando en una frecuencia tipo microonda, no lo vemos. Pero si esta entidad y este ser puede modificar su frecuencia vibracional a una frecuencia menor donde podamos verlo, aparece, inmediatamente aparece. Y luego vuelve a desaparecer. Y de esto estamos llenos en ejemplos en la historia. Estamos llenos de ejemplos que a reyes se les aparecían seres y les decían y luego se desaparecían, y en la historia se aparecían ángeles y se desaparecen, y aparecía un ser y le decía una sabiduría y se iba. El código de Hammurabi, por ejemplo, que fue la primera ley escrita en piedra, a Hammurabi se le aparece una diosa. Estaba él ahí, ¡pum!, aparece y le dice, aquí está el código, y ¡yum!, se desaparece. Entonces, esto está en la historia, y ahí está el código. Tú vas al Museo del Louvre y ahí está el código. Y yo me he tomado fotos frente al código de Hammurabi, a la piedra esta. Y está tatuado en piedra en una forma tal que pareciera que está hecho con rayo láser. Los científicos no se explican cómo en esa piedra está tallada esas leyes, como en láser, ¿no? Entonces, si tú ves que Hammurabi fue un rey de Babilonia y dices, bueno, ¿y cómo recibió este código de Hammurabi, estas leyes de Hammurabi? Entonces, pues resulta que se le apareció a alguien y se las dio.
Y esto es lo que me dices, bueno, ¿tú crees en eso? Pues lógico, porque pueden ser entidades que pueden modificar su vibración, hacerse visibles y luego regresar a la vibración en la que están, que no son visibles para nosotros. Y esto pues, lo puede decir la ciencia, amigo. ¿Ok? Así es. Entonces, volviendo a nuestro tema, porque de repente están muy insistentes si creo en los ángeles, este, el asunto es, yo creo en que hay entidades que aparecen y desaparecen, por supuesto. Ojalá nunca se me aparezca ninguna, porque el susto me va, el susto me va a hacer que tenga todavía más cara de polla. Entonces, entonces, yo espero que no se me aparezca una porque se ha de sentir espantoso que se te aparezca alguien y ¡ugh! Entonces, quién sabe, ¿no? Que no se me aparezca. Entonces, volviendo al punto de lo que estamos hablando, es que hay que soltar, hay que soltar, hay que saltar, por favor, hay que soltar los, eh, las emociones del pasado. ¿Cómo? Tomando conciencia de que te programaron de una manera muy idiota, ¿no? Las cosas son difíciles, el dinero está difícil, las cosas son malas, eres un pecador, eres malo, ve a confesarte. Y esto, fíjate, es una de las... Qué buena esa. Ahora encontró la luz con el Señor de los Anillos. Fíjate que algo interesante es que la iglesia, el cristianismo, el catolicismo, es bien, bien a gusto, es cómodo, como cómodo. Haz lo que quieras, vuélvete pecador. Y vas el domingo y te confiesas, ay, sí, me forniqué a fulanita y a perenganita, me arrepiento. Ok, 2 Aves Marías, 3 Padres Nuestros, sáquese y ya estás perdonado. Y vuelves a la siguiente semana a hacer lo mismo y regresas el domingo, ay, hice esto, me robé la bicicleta y esto, ok, estás perdonado, 3 Aves Marías, 2 Padres Nuestros. Y es muy cómodo para el católico. El católico puede hacer lo que quiera y puede ser lo maldito que quiera y nomás va y ya, perdonado, vámonos a la fregada. Y ya, entonces, pues eso está mal. ¿Cómo que ya perdonado y el que sigue? Y sigues haciendo las mismas tonterías. Entonces, esto es algo interesante. No, el infierno como tal no existe. Eso de que arderás en los infiernos con uno que tiene cuernos y eso no. Pero entonces no te das cuenta que estás siendo manipulado por un entorno para que estés en un como el hámster o como la rata que está en una rueda y no avanzas y no avanzas y no avanzas. Es el momento de decir, espérame, yo no tengo por qué tener pensamientos de carencia, yo no tengo por qué tener pensamientos negativos, yo no tengo por qué pensar que no puedo ser próspero, yo no puedo... Y además, si yo ya sé que esos pensamientos, esa energía e información que se van al campo cuántico y pueden regresar para mí o para otros, yo ya no voy a hacer eso, ¿sí? ¿Cómo sé que no existe? Mira, no puedes ser un Dios creador de tanta belleza, de tanta hermosura, de tanta bondad. Como te digo, yo cuando como una sandía en la mañana, digo, Dios, qué rica fruta hiciste para nosotros. Gracias, Señor. Ese agradecimiento me hace creer y tener la certeza, no creer, que, que no puede haber un Dios. Bueno, pues ya que te hice todo esto, después cuando te mueras te va a hacer que todo lo contrario. ¿Para qué? Pues para joderte. Eso se me hace absurdo, pero analizando el entorno que vemos, es muy conveniente para qué, para generar miedo. Pórtate como te dice el judaísmo, como te dice el islam, como te dice el brahmanismo, como te dice el catolicismo, como te dice los cristianos. De lo contrario, arderás en los infiernos. Entonces, es una forma muy interesante para ejercer control. Lógico. Y vaya, ni siquiera es malo, simplemente son negocios, amigo. Y si alguien me dice, ¿de veras son negocios las iglesias? Estás pero perdido si no entiendes esto. Es un gran negocio. El Vaticano tiene bancos, tiene propiedades, es dueña de la inmobiliaria más importante en el mundo. Y entonces, conéctate con Dios y Dios no puede tener situaciones vengativas. El látigo del fuego de la Biblia, sí, claro. No, amigos, no, no, no. Miren, el otro día me pasó una cosa muy interesante y fue en Colombia. Y estaban en mi curso dos monjitas y un sacerdote. Y entonces salió el tema de por qué nos programan de esta forma y entonces alguien dijo, pues es que en la Biblia dice esto y esto.
Y entonces yo les dije, es que ustedes se han puesto a pensar quién escribió la Biblia. Y le pregunté a una de las monjitas, a ver, tú que eres especialista en el tema, eres monjita, dime por favor quién escribió la Biblia. Y dice la monjita, Dios. Y wow, me quedé así, ¿de veras? Dios. La escribió Moisés. Moisés. Y la Génesis lo escribió Moisés. Y yo me quedé en choque. Dije, ¿cómo es posible que un especialista en el tema no sepa quién escribió la Biblia? Fue Moisés. Y Moisés es un humano como nosotros, ¿no? Fue en Perú. Fue en Perú, mira. Y fue bien interesante. Yo dije, wow, qué increíble, ¿no? Qué curioso, ¿no? Y obviamente, al ser escrita por un hombre, pues ya trae ahí y luego al ser traducida por otro hombre, pues ya le meten. Y al ser retraducida por otro hombre, pues le quitan y le ponen. Es una manipulación muy fuerte. Entonces, amigos, tú puedes regresar a tener prosperidad, puedes regresar a tener abundancia si te conectas con que el universo hecho por el creador está hecho de una forma muy simple. Hay un campo cuántico, le llaman el campo, le llaman el campo oscuro, le llama la física cuántica, la materia oscura, que donde está la antimateria, desde donde viene la materia. Y en ese campo cuántico está la información ahí. Y un átomo una partícula subatómica va a acomodarse o va a cambiar de acuerdo a la energía y a la información que le pongas. Tus pensamientos son esa energía y esa información que pone a esa sopa cuántica a acomodarse de cierta forma. Y eso te crea la realidad que tienes. La realidad que tienes. ¿Sí? Y sí, así de simple. La realidad que tienes. Entonces, olvídate de todo y simplemente crea la realidad que necesitas en el amor, en la salud y en el dinero. Yo te he puesto muchos ejemplos, muchos ejemplos. Fíjate, por ejemplo, si de chico estabas jugando con dinero y tu mamá te decía, lávate las manos, cochino, agarraste dinero. Ya tienes, sí, tengo varias Biblias, no una. Tienes, y las he leído, por supuesto, tienes en tu mente que tener dinero es sucio, porque el dinero es sucio. Y luego dices, ¿por qué ahora, cuando tengo dinero, tengo una necesidad de gastarlo? Impresionante, impresionante, me quema las manos. Voy a bloquear a César C. Bueno, es que luego dejo de estar viendo a los groseros. Entonces, yo tengo inconscientemente ese programa y de adulto gano dinero y siento que tengo que gastarlo. Y tú conoces gente que le quema las manos el dinero. ¿Ok? Entonces, fíjate qué interesante. Si de repente, por ejemplo, tu papá te decía, los ricos son malos, porque mira, ese señor de la esquina se hizo rico y ahora es un alcohólico y es un drogadicto. Tú tienes esos programas, tú tienes esos programas. Entonces ahí tienes una serie de programas de carencia, que como estamos diciendo, ya estás en el otoño, suelta las hojitas, suelta las hojitas, suelta las hojitas, no lo tengas más. ¿Ok? En la salud, ¿qué programa? La gente dice, ¿cómo es posible que tengo programas para estar enfermo? Claro que sí, claro que sí. Te cuesta mucho gastarlo cuando has tenido etapas en la infancia de donde hubo dinero y luego no hubo. Hubo dinero en la familia y luego no hubo. Hubo dinero en la familia y luego no hubo. Y ahí te da un pavor tenerlo, ¿sí? Entonces, estas experiencias que tienes ahí son los que te meten en la carencia. Ahora vamos a hablar de la salud. Si te enfermabas, si te llevaban comida a la cama y te atendían, entonces tú tienes un programa. Es buen negocio enfermarse. No voy a la escuela, me dan comida en la cama, me deja ver caricaturas y además me traen regalos. Y así está la mamá, manteniéndose enferma, o la tía o la abuela, para que la visiten los hijos y demás. No tienes por qué estar enfermo para tener amor. Esos son chantajes inconscientes, exacto. Y luego en el amor, ¿sí?
a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Y lo decía papá, perro que cojea y lágrimas de mujer no hay que creer. Entonces son programas que tienes ahí. Tú quieres cambiar tu realidad para que a partir de ahora y el próximo año, en la primavera, florezca lo que quieres, suelta tus hojitas como lo hace en la naturaleza un árbol. Fortalécete en tus proyectos en invierno para florecer en primavera. Entonces, fíjate qué interesante, qué fácil. Y claro que es una vez que lo entiendes, una vez que lo comprendes, dices, wow, qué interesante la naturaleza. La naturaleza es el mejor ejemplo. ¿Cómo se suelta? El mejor estilo, a mí me parece que es el doctor Hopkins. Él tiene un libro que se llama Poder contra la Fuerza y luego tiene otro espectacular que se llama Dejar ir. Y el doctor Hopkins te dice, toca la emoción, vive la emoción y luego suéltala. Es decir, papá, me programaste mal, me enseñaste esto, estoy enojado contigo porque ahí este enojo es porque por tu culpa no tengo dinero, me siento mal. Toca la emoción y ya que la tocas, la dejas ir. Yo manejo 3 cosas o 4 básicamente, programación neurolingüística, la gestal, hipnosis ericksoniana y bueno, la experiencia de más de 30 años de ser terapeuta, ser coach y conocer los problemas de las personas en mi consultorio durante años. Me preguntaban, y seguramente lo hacías, cómo investigar más sobre la programación familiar. Virginia Satir. Virginia Satir es la gurú de la terapia familiar y es la que decía cómo se puede en un momento dado manejar las situaciones familiares. ¿Ok? Una mujer con hipotiroidismo. La tiroides, amigo, amiga, es la glándula que maneja la hormona de crecimiento. Las personas no quieren crecer, no quieren crecer, y ese es el problema. Dice que explique lo de la aguja y el camello. Han escuchado el Evangelio, donde Jesús dice, es un Evangelio. En verdad os digo que es más fácil que pase el camello por el ojo de la aguja que un rico entre al cielo. Y la gente ve la aguja, ve el camellote y dice, pues no cabe. Y ahí generas un pánico. Si soy rico, estoy garantizado que me voy al infierno. De sapos a príncipes es buen libro, es de Grinder y Bandler, los creadores de la PNL. Entonces, qué interesante que en la antigüedad las ciudades estaban amuralladas y si cerraban las puertas cuando empezaba a oscurecer y si la gente necesitaba entrar y salir, había unas puertecitas chiquitas que se llamaban agujas, eran unas puertas en pico, así, pequeñas, más pequeñas que una persona, había que entrar agachado. Es una parábola, precisamente. Entonces, le llamaban agujas. Los camellos eran los medios de transporte. Entonces, si un camellero llegaba después de las 6 de la tarde, 7, que estaba oscureciendo, se tenía que descargar sus camellos, meter la mercancía con unos chicos que le ayudaran y luego meter al camello, pero el camello es muy alto, tenía que hincarse y entrar hincado, entonces le jalaban, lo empujaban. El camello es un animal muy temperamental, ¡ah! Mordía, ¡ah! Y entonces lo que pasaba en ese proceso es que pasar el camello por la aguja, eh, por el ojo de la aguja costaba mucho trabajo, Se me están yendo los groseros por estar platicando la historia. Porque o me pongo a contar la historia o estoy cortando los groseros. Entonces, lo que decía Jesús es lo siguiente. En aquel entonces se enterraban a los ricos en unas tumbas muy grandes. De hecho, José de Arimatea, que prestó la tumba que él tenía para él, para Jesús, pues era una cueva, era una cosa muy, muy grandota. Acuérdate que metieron a Jesús, era una cueva, pusieron una piedra para tapar. Acuérdate de esto. Pero eso era para que metieran a sus sirvientes, metieran a sus anillos, sus joyas, y cupiera todo esto, ¿sí? Entonces, fíjate qué interesante. Jesús decía, ¿cómo es posible que crea que con sus sirvientes, sus joyas, va a entrar al cielo? Es más fácil que el camello pase por la aguja. Y ustedes ya han visto que está re difícil que pase, ¿eh? Sí, y pasaba. Pero el camello simboliza
se llama isomorfismo en la metáfora. El punto clave de la metáfora es el camello. Tiene que quitarse las cargas que viene cargando y meterlas por separado, es decir, sin cargas. No te vas a llevar tus anillos, tu Rolex, no te vas a llevar tus camisas, tus trajes, no te vas a llevar nada, ¿ok? Y de rodillas como el camello, que significa humildad ante la presencia de Dios. Ah, entonces no era la aguja. No, no era esa aguja, tonto, ni era el camello. Pero si tu cerebro lo recibe así, y ves una aguja de coser, y ves un camello, entonces la verdad es que te programas a que es imposible tener prosperidad. Tú puedes ser lo rico que quieras y tener el dinero que quieras mientras tengas dos condiciones. Humildad ante la presencia de Dios. De Dios. Y dos, saber que no te llevas nada. Eso es todo. Y esa es la historia que contaba Jesús. Ustedes han visto cómo cuesta trabajo pasar el camello por el ojo de la aguja. Es tremendo, tremendo. Pues es más fácil que el camello pase por la aguja. No la aguja de coser, la puerta, llamaban aguja, a que con sus tumbas grandiosas para sus esclavos, sus concubinas, sus joyas, entre al cielo, porque no es así. No tiene humildad y piensa que llevándose cosas lo va a hacer. Sí, soy católico, aunque católico de esos que casi nunca van a misa y todo eso, pero sigo siendo católico, no me he cambiado de religión. Bien, amigos, esta semana estuvo muy interesante. Estuvo muy interesante porque fue una semana donde es soltar, soltar, soltar. Vete a la escuela de PNL.com, Escuela Superior de PNL.com, y ahí busca quién puede estar en Guadalajara. Caballo de Troya de JJ Benítez, sí, es un experimento que hizo el Vaticano, es real, lo hizo en épocas, hace años, donde tenían un aparato, hicieron un aparato y tuvieron inventores como Werner von Braun, no inventores, sino científicos como Werner von Braun, el alemán que hizo el proyecto de la NASA, el creador del proyecto de la NASA. Y ellos dicen que en el espacio quedan sonidos, y que están los sonidos de todo el tiempo histórico. Entonces, con ese aparato tomaban sonidos históricos y ese aparato hacía como un espectro a partir de los sonidos y generaba imágenes del pasado. Y ese fue el experimento que hicieron. Dicen que sí lo hicieron más o menos bien y que pudieron ver, en algún momento iban, por ejemplo, a Israel, a donde estaba Jesús, donde había estado, en esas cuevas, en esos templos, y empezaban a capturar esos sonidos con unos sensores altísimos, de altísima sensibilidad, y empezaban a ver cómo había estado allí el evento. Eso es lo que dicen que pasó. Y ese se filtró porque también estuvieron militares incluidos. Y Werner von Braun es el que inventó el Saturno V, el cohete que llevó a la Luna a los astronautas. Participó en ese estudio. Y dicen que ellos pudieron en un momento viajar en el tiempo con ese aparato y tomar imágenes de Jesús e imágenes de los apóstoles. Después ¡pum! Cuando no sé qué pasó, secreto absoluto, se cierra bajo llave el experimento y nunca se difunden los estudios. Y de ahí se hicieron mitos, ya sabes, se empiezan, no, es que vieron cosas que Jesús y no, la iglesia no quería decir, bueno, ya sabes, los mitos, y ya sabes cómo esto es. Y entonces aparece JJ Benítez con Caballo de Troya. Y antes había un libro de Irving Wallace, un gran novelista norteamericano que se llamaba El Proyecto Paloma, que es parecido, un viaje en el tiempo para ir a la época de Jesús. Entonces, amigos, con esto termino nada más para decirles, mitos es igual a mentiras, exacto. Por eso yo digo que no son mitos, porque si aceptamos que son mitos, son mentiras. De ahí viene la palabra mitómano, mentiroso. ¿Ok? Es una enfermedad de la piel, en la culebrilla, y es una confusión que tienes normalmente, ¿sale? Si es que estamos hablando de la misma culebrilla, porque luego hay culebrillas en cada país. Bien, amigos, nos vemos el lunes
Y a ver si mañana les hago un paseo aquí para que vean los árboles amarillos y cómo se caen las hojas, van a caer las hojas. Y no se enojen con los groseros, hombre, déjenlos, hay espacio para todos. A veces los quito porque les contestan ustedes y entonces se empiezan ahí, a eso me distrae más que le contestes, entonces yo le voy cortando, pero a veces me meto al tema y ya no estoy cortándolo. Gracias amigos, piensen en lo que les dije, crea la realidad que tú quieras, por favor, cambia la forma de pensar y cambias tu realidad a partir del campo cuántico. Nos vemos, bye bye. Del Oponopono, sí, lo manejo después en otro momento. Gracias, bye bye amigos.